Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. Frente a frente presenta el tema del día. Buenos días a todos. Honduras está ante un nuevo episodio de tensión entre poderes del Estado. El Congreso Nacional está impulsando una reforma al artículo 3 transitorio del decreto 282-2010. La iniciativa propone trasladar de forma temporal las facultades administrativas del Poder Judicial al Pleno de Magistrados, mientras se integra el Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial. El Poder Judicial advierte riesgos, señala posibles afectaciones a la independencia judicial, principio protegido por la Constitución. El Congreso, por su parte, sostiene que tiene la facultad de reformar la ley y que un modelo colegiado fortalece el equilibrio interno. El debate Honduras no es menor. No se trata solo de quién firma resoluciones administrativas. Se trata del diseño institucional de la justicia, del equilibrio entre poderes y de la confianza ciudadana en el sistema. Y para mayor comprensión del público, una línea de tiempo de este conflicto que se está presentando. En el 2010, el Congreso Nacional aprobó el decreto 282-2010 que establece disposiciones transitorias sobre la administración del Poder Judicial mientras se conformaba el Consejo de la Judicatura. Eso fue en el 2010. En el 2011 se ratificó el decreto mediante el decreto 05-2011. Las facultades administrativas quedaban concentradas en la presidencia de la Corte Suprema de Justicia de Honduras de manera transitoria, mientras se instalaba el Consejo de la Judicatura, que ustedes saben bien, se instaló y funcionó, pero que luego derivó en un montón de requerimientos fiscales. En años posteriores al 2011, como se los anticipo, el Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial enfrentaron dificultades de integración y funcionamiento. Entonces quedó funcionando el modelo transitorio, el del 2011, donde las facultades administrativas quedaban concentradas en la presidencia de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, porque ya saben ustedes lo que pasó con el Consejo de la Judicatura, ¿verdad? Fue declarado inconstitucional. Y después de eso han pasado varios años y aquí yo no entiendo por qué la Corte Suprema de Justicia, con iniciativa de ley, no envió el proyecto de Consejo de la Judicatura al Congreso. Es lo que yo no entiendo. Y es lo que trataré de entender con los invitados esta mañana.
¿Por qué ya con varios años no primaron ese Consejo de la Judicatura? Y bueno, ¿y qué pasa en el 2026? Se presenta un proyecto de reforma al artículo 3 transitorio del decreto 282-2010. La iniciativa propone trasladar temporalmente las facultades administrativas al Pleno de Magistrados, actuando de forma colegiada y quitándoselos a la presidenta de la Corte, que se amparaba o se ampara en ese decreto 05-2011. ¿Qué ha sucedido? Cuestionan a la presidencia de la Corte por tomar decisiones muy personales, nombrar jueces personalmente, y entonces el Congreso, que dirige Tomás Zambrano, quiere que esas decisiones las tome el Pleno y que no queden concentradas solamente en la presidenta Rebeca Raquel. Yo creo que con estos insumos, si ustedes no los recordaban, pues ya los tienen presentes en su memoria para que se comprenda mejor el tema de hoy. Ya el Congreso discute la reforma en primer debate. Entonces, aquí ya van ustedes a escuchar las preguntas, la pregunta que tenemos enfrente hoy. Pero yo quiero anticiparles algunas más. No, mejor dejo a Marita Córdoba para que sea ella que traslade, María Corea, ya le cambié el apellido, para que traslade la pregunta al público y alrededor de esto y lo que digan nuestros panelistas, ustedes participen en el programa. Así que bienvenida María Corea a Frente. Buen día. Buenos días. La pregunta que hace nuestro tema del día: ¿quién debe administrar el Poder Judicial mientras no exista Consejo de la Judicatura, la Presidencia de la Corte o el Pleno de Magistrados? Puede participar vía WhatsApp al 9773-6065 y en X nos encuentra como Frente a Frente HN. ¿Quién debe administrar el Poder Judicial mientras no exista Consejo de la Judicatura, la Presidencia de la Corte o el Pleno de Magistrados? Participe. Frente a Frente presentó el tema del día. E igual, una pregunta que lanzamos al aire. ¿Puede el Congreso modificar este esquema sin afectar la independencia judicial? No, es que el programa va a ser agudo, caliente y con gente que conoce la Constitución. ¿Puede el Congreso modificar este esquema sin afectar la independencia judicial? ¿Se trata de equilibrio institucional o de concentración de poder? Yo creo que tenemos todos los insumos para iniciar el debate. Abogada, sí, ¿verdad? Claro que sí. Joaquín, sí. Estamos listos. Voy a presentarles a mis invitados. Don Joaquín Mejía. Renato. Bienvenido, Joaquín. Es un Gracias, placer Renato. tenerte en Frente a Frente. Gracias, Renato. ¿Qué pasó con el magistrado Carlos Izaguirre, integrante de la Corte de Apelaciones Civil del Poder Judicial? Nos llama a las 11 de la noche, pero tuvo un problema de salud en su familia. Y ante esas cosas se prima la familia. Claro. Fanny Bennett es la presidenta de la Asociación de Jueces por la Democracia. Ha de estar diciendo alguna gente en este momento: aquella que defiende la Corte. No. Usted es una abogada. Usted defiende la institucionalidad y viene a defender eso. Y soy una jueza de carrera. Correcto. Yo es para distendernos, Sí, abogada, no, pero porque estamos claros. así es la gente en Honduras. Sí. Como hay cuántas asociaciones en el Poder Judicial. De jueces y magistrados sabemos 2 asociaciones que dura una junta directiva 2 años, y de empleados judiciales también existe una asociación, también de supervisión de inspectores generales, en fin, hay diferentes asociaciones encaminadas a fortalecer el sistema de justicia, Renato. ¿Por qué razón? Porque es parte del tema gremial, ¿verdad? Que una institución tan grande como es el Poder Judicial implica toda una situación particular que, por ejemplo, en La Ceiba, donde yo radico, tiene diferencias respecto a Tegucigalpa, para darle un ejemplo en cuanto al tema de acceso a la justicia. Pero coincido con usted. Usted conoce la idiosincrasia de los hondureños, Claro que ¿verdad? sí, claro que sí. Y se lo digo con absoluta franqueza, así queda la gente. ¿Cuál asociación vos?
la que defiende a la Corte o la que está en oposición a la Corte. Esa es la percepción de la gente. Pero en un país tan polarizado como Honduras en las últimas décadas, Claro que sí. a la gente le ha llegado esa polarización también. Entonces, ella es Fanny Bennett, la presidenta de la Asociación de Jueces por la Democracia y coordinadora del Tribunal de Sentencia de la Ceiba. Es juez de carrera y se ha venido expresamente para posicionarse y defender la causa que ella cree es la que debe en función de la ley. Bueno, y aquí tenemos a Joaquín. Joaquín no es juez, no es magistrado, es un estudioso de la Constitución y vamos a escuchar su criterio. Y viene en camino la presidenta de la Asociación de Jueces y Magistrados del Poder Judicial, Ana Cardona. Entonces dice la gente, ¡ay, esa es la que está contra esos magistrados de la Corte! Percepción, abogada. Claro que Y un poquito de hilaridad en un tema serio. Es comprensible. Bueno, una vez más la pregunta, por favor, María Corea, y luego iríamos a la pausa comercial para comenzar el debate, porque tenemos al proyectista de esta iniciativa, el diputado Francis Cabrera. Adelante, María. La pregunta que hace el tema del día, ¿quién debe administrar el Poder Judicial mientras no exista Consejo de la Judicatura, la Presidencia de la Corte o el Pleno de Magistrados? Participe en nuestras redes sociales vía WhatsApp al 9773-6065 y en X nos encuentra como Frente a Frente. La Curazao. Estamos mundialistas para equiparnos con Credi Oportunidad. Disfruta de beneficios exclusivos y compartamos juntos la emoción de cada partido. Recuerde que puede participar en el foro de Frente a Frente con sus comentarios a través de WhatsApp al 9773-6065 y en X nos encuentra como Frente a Frente HN. ¿Cuál es la pregunta del día? ¿Quién debe administrar el Poder Judicial mientras no exista Consejo de la Judicatura, la Presidencia de la Corte o el Pleno de Magistrados? Participe. Como les dije, aquí está la presidenta de la Asociación de Jueces por la Democracia y coordinadora del Tribunal de Sentencia de la Ceiba. Y miren ustedes la señal que estamos recibiendo desde la Corte. Allá se prepara otra asociación en este momento para hablar del tema. Tengo comunicación, me está escuchando Tony Munguía para que me diga qué asociación es la que se prepara para dar a conocer un comunicado. Tony, buenos días. Buenos días, muy buenos días, Renato. Así preliminarmente le indico lo que va a pasar en estos momentos cuando son las 7:15 de la mañana aquí en el Poder Legislativo, el Poder Judicial. Van a hablar los representantes de la Asociación de Jueces por la Democracia. Bueno, rápidamente, estamos totalmente en vivo. El abogado ya Guillermo López Lone se prepara para esta conferencia de prensa en estos momentos sobre el tema de la judicatura, otros temas que se van a abordar en estos momentos. Esperamos muy atentos de lo que esté ocurriendo aquí en el Palacio de Justicia, en el Poder Judicial. Estamos totalmente en vivo para Frente a Frente. Abogado, sobre esta conferencia, buenos días, un gusto tenerlo para Frente a Frente. Buenos días, estamos compareciendo el día de hoy en representación de la Asociación de Jueces por la Democracia para pronunciarnos sobre la aprobación de este decreto 282-2010 que se está ventilando en el Congreso Nacional. Creemos que este decreto pues se le está dando un trámite donde no se han hecho las consultas respectivas con el Poder Judicial, con el Pleno, con la Presidencia, y que esa técnica o esas medidas que se están tomando representan una intromisión directa del Poder Legislativo en el Poder Judicial. Por otro lado, este decreto legislativo trae como consecuencia que se está reformando un decreto de carácter constitucional vía interpretación, lo cual es verdaderamente contrario a la Constitución. Lo que corresponde que haga el soberano Congreso Nacional es, si van a reformar el decreto 282, hacerlo en esta legislatura y someterlo para ratificación a la próxima legislatura. Entonces nosotros estamos solicitando que se instale una mesa de carácter interinstitucional donde participe
el Congreso Nacional y participe el Poder Judicial. Esa es la petición de los jueces y magistrados del Poder Judicial. No estamos en contra de que el Congreso Nacional revise leyes, revise decretos constitucionales, pero que lo haga conforme a la Constitución y que si se va a tomar una medida respecto a otro poder del Estado, lo menos que puede hacer el Congreso Nacional es hacer las consultas respectivas, pedir la opinión, pedir un dictamen, ya sea del Ejecutivo o ya sea del Judicial, como sucede en este momento. Esa es la posición de la Asociación de Jueces por la Democracia y vamos a desarrollar todas las acciones que sean necesarias en contra de esta aprobación que consideramos que no reúne los requisitos de carácter legal. Y luego quieren transferir estas atribuciones al Pleno de la Corte Suprema de Justicia y el Pleno tiene funciones de carácter jurisdiccional. ¿Qué va a traer como consecuencia? Una concentración de carácter absoluta de funciones administrativas en un órgano de carácter jurisdiccional y se le va a distraer de su función. Por otro lado, es inviable que un órgano de 15 miembros, como es el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, asuma funciones de carácter administrativo, de nombramiento, de traslado, de cancelación de jueces, de la disciplina en general de los jueces y magistrados y luego todas las funciones de carácter administrativo que le han sido confiados al presidente de la Corte Suprema de Justicia mediante este decreto. Recordemos que el presidente de la Corte Suprema de Justicia no tiene funciones prácticamente jurisdiccionales, no integra salas, no está en sala penal, no está en sala civil, no está en sala constitucional, solo integra los plenos, entonces eso le da el espacio para poder manejar funciones administrativas. Entonces, la propuesta es concreta, la instalación de una mesa de carácter interinstitucional y que demos paso no a la aprobación de un decreto de carácter transitorio, sino que a la aprobación de una nueva ley del Consejo de la Judicatura y de la carrera judicial que venga a solucionar esta problemática de nombramientos, de traslados y de cancelación de jueces y magistrados de una forma definitiva y que se instale como órgano administrativo un Consejo de la Judicatura que pueda superar la experiencia del anterior Consejo de la Judicatura que dejó una estela de corrupción en el Poder Judicial. Por mientras exista este proceso, entonces, ¿quién debe administrar el Poder Judicial, abogado? Pues mientras no se apruebe una nueva ley del Consejo de la Judicatura, pues continuarán ejerciendo esas funciones la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. ¿Y qué opinión? ¿En esta mesa para ustedes? Pues la mesa debería estar integrada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, por la presidencia y por los diputados o la comisión que designa el Poder Legislativo, las asociaciones judiciales y expertos en temas de administración de justicia. ¿Y qué opinión debe llevar el Poder Judicial, abogado? Pues la opinión del Poder Judicial, por lo menos la propuesta nuestra es que se dé paso a la aprobación de una nueva ley del Consejo de la Judicatura y de la carrera judicial. No se trata de medidas paliativas, no se trata de poner parchos a una situación que verdaderamente merece revisarse, porque sí merece revisarse, porque no es que todas las cosas se hayan hecho bien, se pueden mejorar y se pueden revisar, pero no es vía decreto y de la forma que se está haciendo en el Congreso, sino que la aprobación de una nueva ley que supere de una forma estructural e institucional esta problemática que hoy tenemos en el Poder Judicial. Pero se promueve otra ley del Consejo de la Judicatura donde también se le quitan facultades a la Presidenta de la Corte Suprema. Bueno, definitivamente, la ley del Consejo de la Judicatura y de la carrera judicial va a traer como consecuencia que los magistrados de la Corte Suprema, incluida la presidenta, ya no van a tener esas funciones, sino que las funciones van a ser trasladadas a un órgano que se va a encargar especialmente y fundamentalmente de las funciones administrativas, del nombramiento, del traslado, del ascenso y de la disciplina de los jueces y de todo lo que significa manejar un aparato administrativo dentro de la Corte Suprema de Justicia. Eso es lo que sucede en otros poderes judiciales que se han modernizado en la región, tanto en Centroamérica como en esta región latinoamericana y en Europa. ¿De continuar esto ustedes van a recurrir a instancias internacionales? En resumen, es lo que ha dicho el abogado de esta Asociación de Jueces por la Democracia, de la que la abogada y juez Fanny Bennett es la presidenta. Así que aquí quedamos en buenas manos para un buen debate. Y lo último, Joaquín, ya se ha presentado también la abogada Ana Cardona, que es la presidenta de la Asociación de Jueces y Magistrados del Poder Judicial. Abogada, bienvenida.
Muchísimas gracias. No por se la preocupe, invitación. usted no se Gracias. justifique, que yo sé el tráfico vehicular alrededor de este edificio después de las 7 de la mañana. Bienvenida. Gracias, porque usted también va a enriquecer este debate junto a la abogada Bennett y al doctor Mejía. Pero nos faltaba solo un insumo, el del proyectista de esta reforma. Están reformando el decreto, nada más. 282. el 282-2010. El 282-2010. El proyectista es el abogado Francis Cabrera. Francis, así, de manera breve, porque usted viene para Tegucigalpa. ¿Por qué la iniciativa? Buenos días. Voy a intentar una vez más y la producción me dice si está o no está en la línea telefónica. ¿Está o no está? Ok, solo espérenme un segundito. Muy bien. Para que vayamos con orden. Este teléfono es suyo, abogado. Ok. Si no es posible hacer el contacto en este momento, entonces lo omitimos y comenzamos el debate ya en frente a frente. 10 segundos más, si no responde, ahí terminó todo. Francis Cabrera es el diputado liberal que presentó este proyecto en el Congreso. Bueno, dejémoslo. Joaquín, ¿cuál es tu opinión? Bueno, yo en primer lugar creo que no hay debate. ¿En qué sentido lo digo? Porque creo yo que todos y todas estamos de acuerdo de que es un error de que la concentración de funciones administrativas estén en manos de la presidenta de la Corte. Yo creo que todo el mundo está de acuerdo en eso y no discutimos. En segundo lugar, creo también que estamos de acuerdo en que es un error que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia también asuma funciones administrativas. Y por eso, volviendo a lo que vos planteabas, Renato, con la historia, a través del decreto legislativo 262 del año 2000, se añadió el capítulo 12 al título 5 sobre el Poder Judicial en nuestra Constitución de la República. ¿Para qué? Por ejemplo, en el artículo 313, numeral 8, se estableció que el Pleno de la Corte Suprema podía nombrar y remover magistrados. Es decir, que en esa Constitución, en esa reforma, quedó de que era el Pleno el que mantenía esas funciones administrativas que hoy tiene la presidenta de la Corte y que lo tuvo también el presidente Argueta anterior. Y en el artículo 317 se creó el Consejo de la Judicatura, cuyos miembros iban a ser elegidos por el Pleno de la Corte Suprema. Ahora, entra el decreto 282-2010. ¿Qué es lo que hace? Es un decreto que reforma la Constitución. Ojo, esto es importante, que creo que los abogados sabemos perfectamente esto. Reforma la Constitución en ese artículo 313, numeral 8. ¿Para qué? Para quitarle al Pleno de la Corte la atribución de nombrar y remover magistrados. Como es un decreto que reforma la Constitución, entonces, de acuerdo con el artículo 373 de la Constitución, ese decreto tenía que ratificarse por igual número de votos en sesiones ordinarias y en la subsiguiente legislatura, que sucedió a través del decreto 5-2011, el 17 de febrero del 2011. Entonces, se cumplió con el artículo 373. Transitoriamente, dice el artículo 3 de ese decreto que reforma la Constitución, se concentró en la presidencia de la Corte las funciones administrativas de organizar y dirigir el Poder Judicial, etc. En la práctica, este artículo 33 provisionalmente se incorpora a la Constitución para sustituir el numeral 8 del artículo 13, que antes le correspondía al Pleno. Y en este sentido, como este decreto implicó una reforma constitucional, por tanto, si el Congreso quiere volver a lo que había antes del decreto 282, ¿qué es lo que tiene que hacer? Se puede, el Congreso lo puede hacer, por supuesto que el Congreso puede reformar este decreto, que es un decreto de reforma constitucional, pero ¿cuál es el mecanismo para hacerlo? Lo dice el artículo 373. Ratificarlo en una siguiente legislatura. Lo aprueban en esta legislatura y luego se ratifica en la siguiente, porque están reformando un decreto que entra a formar parte de la Constitución. Es un decreto de reforma a la Constitución, es algo simple, sencillo, básico de derecho constitucional. Entonces, aquí, por eso es que yo digo, o sea, el Congreso Nacional puede reformar este decreto para quitarle a la presidencia las funciones administrativas, etcétera. Sí. ¿Y se lo puede entregar al Pleno? Sí. ¿Pero cómo tiene que hacerlo? Como el decreto 282-2010 es un decreto de reforma constitucional, el artículo 3 que le pasa transitoriamente a la presidencia de la Corte estas funciones, sustituye provisionalmente el numeral 8 del artículo 13 de la Constitución reformada. Entonces, el problema no es si el Congreso, o si es bueno o es malo, quitarle a la presidencia de la Corte y entregárselas al Pleno. Claro que se puede. Y está en las facultades del Congreso. Y tiene facultades. Pero ¿cómo se le tiene que hacer?
respetando el artículo 373, porque este es un decreto de reforma constitucional. El problema es que están interpretando que este decreto de reforma no es un decreto de reforma constitucional. Ese es el grave problema. Y en este sentido, creo yo que, miren, si realmente lo que se quiere es fortalecer el Poder Judicial, ¿qué sale más fácil? Y aquí es algo concreto. ¿Qué sale más fácil? Aprobar ya y discutir en este momento una ley sobre el Consejo de la Judicatura y la carrera judicial, que es una ley secundaria que no necesita que se ratifique en la próxima legislatura, sí, y terminamos con el problema, o, imagínense, reformar este decreto y esperar la ratificación hasta la próxima legislatura. O sea, es un sinsentido. A mí entonces lo que me indica es que lo que quieren es, como está pasando, miren, aquí no hay que ser inocentes y creer. El Poder Judicial siempre ha sido, o la Corte Suprema de Justicia, el Poder Judicial siempre ha sido un lugar donde los políticos ponen a sus recomendados. Un botín. Exactamente. Y los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia han jugado ese papel ayer y hoy, y no se puede desconocer. ¿Cuál es el problema? Que seguramente hoy ese pastel no lo reparte quien tiene el control, que es la presidenta. Y los diputados lo que están queriendo es eso, para repartirse el pastel. Porque, insisto, si realmente quieren fortalecer el Poder Judicial, ¿por qué nos complicamos con un decreto que es un decreto de reforma constitucional que requiere un proceso tan complicado? Por eso la Constitución es una Constitución rígida. Rígida significa que para poder reformarla es necesario no hacerlo como se hace con cualquier ley secundaria, sino con el procedimiento establecido en el artículo 373. Y perdonen que insista, porque yo creo que hay que insistir, porque ahí es donde creo yo que la confusión, deliberada o no, y vuelvo a insistir, recordemos, el decreto 282-2010, que en su artículo 3 de manera transitoria le otorga estas facultades a la presidenta de la Corte, es un decreto de reforma constitucional que como decreto de reforma, fue ratificado en la siguiente legislatura a través del decreto legislativo 5-2011. Por tanto, sí, si se quiere reformar ese decreto, ¿cómo se debe reformar? Porque es un decreto de reforma constitucional. Con el mismo procedimiento. Con el mismo procedimiento, es algo sencillo. Por eso es que yo insisto que el Congreso Nacional, en vez de estar generando una crisis innecesaria, y además me extraña, en el Congreso hay abogados y abogadas, ¿acaso no aprendieron estas cosas tan sencillas en la clase de Derecho Constitucional? Y perdonen que me exalte porque yo como estudioso del derecho estoy cansado de que tengamos que estar repitiendo cosas tan básicas de derecho constitucional que se enseñan en las universidades en los primeros años de la facultad y por tanto, insisto y termino, si realmente quieren fortalecer el Poder Judicial, ¿por qué están tomando este camino tan largo y además inconstitucional? ¿Por qué no de una vez por todas llaman a las asociaciones de jueces, al Poder Judicial, a todos los sectores involucrados, para construir de manera colectiva una ley de la carrera judicial que nos va a llevar menos tiempo que hacer esta reforma? Y otra cosa, y termino, Renato. Okay. En el 2016, la Sala de lo Constitucional, a través, recuerden, de la sentencia 0696, dijo que la ley del Consejo de la Judicatura era inconstitucional. Desde el 2016, todas las Cortes Supremas, todos los magistrados que han pasado desde el 2016 hasta hoy, ¿por qué no presentaron una iniciativa de ley sobre el Consejo de la Judicatura? Porque no les interesa, porque lo que les interesa es repartirse el pastel. Y yo creo que, perdonen que he dejado lo técnico, pero como hondureño estoy indignado de tanto desprecio por el derecho, de tanto desprecio por las formas que en términos constitucionales son fundamentales. Para reflexionar, si tiene razón. Desde el 2016 debió presentarse otra iniciativa para ese Consejo de la Judicatura, porque una Corte declaró inconstitucional el Consejo de la Judicatura, que funcionó por ¿cuántos años? Yo creo que no duró mucho. No recuerdo por cuántos años duró, no sé si se acuerda. La abogada Cardona, la abogada Bennett. 3 años, pero sí, fue algo bien. 3 años. Fue efímero, sí. Fue efímero. Y han tenido en la última década la oportunidad de enviar otro proyecto de ley al Congreso y no lo han hecho. ¿Qué significa? Que cada partido en el poder quiere tener la concentración del poder de este poder del Estado en una sola persona. No separar
la actividad administrativa de lo estrictamente administración de la justicia, porque han visto ahí en la Corte un botín para repartirse y para pervertir la administración. No digo que toda la administración de justicia está pervertida, pero ya sabemos la idiosincrasia en la historia judicial del país. Qué lindo debate, qué buen debate. Voy a escuchar la opinión de dos juezas, de Ana Cardona, vestida hoy de un rojo intenso y profundo, y de Fanny Bennett, vestida sobriamente de negro. Si se pretende hacer esa reforma al 282, dice Joaquín Mejía, se puede hacer porque las facultades las tiene el Congreso Nacional, pero hacerlo en una legislatura que sería en este y ratificarlo en la siguiente legislatura para quitarle esos poderes que tiene ahora la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Pero para él, en economía jurídica le sale más barato a este nuevo gobierno, a esta nueva administración, empezar a trabajar por una ley de la judicatura. Si ya sabemos cuáles fueron los errores de la antigua ley que terminó en ese desastre del Consejo de la Judicatura. Ya me imagino que hay proyectos elaborados, solo que sin enviarlos al Congreso Nacional, para hacer una ley y así ahorrarnos tiempo de esperar el siguiente año o la siguiente legislatura para ratificar la reforma que se haga en este. Ese es el planteamiento resumido claramente por Joaquín Mejía. Voy con la abogada Bennett, voy con la abogada Cardona, solo que después de la pausa. El tráfico es presentado por Centro Automotriz Rendillantas. Cambio de aceite con Valvoline, Castrol o Chevron. Protección y confianza. Buenos días, muy buenos días. Amigos de Frente a Frente, son las 7:34. El tráfico vehicular a la altura del Boulevard Kuwait, muy cerca de la Corte Suprema de Justicia. Este es el tráfico vehicular que usted se va a encontrar si se dirige hacia los sectores de la colonia La Alemán o sectores de la colonia La Vega o bien la Vía Rápida. Si usted maneja de manera viceversa, es decir, si se desplaza a sectores como Comayagüela o Calle de la Salud, ya hay tráfico vehicular. Repetimos, el carril que se conduce hacia los sectores de la Calle de la Salud y Comayagüela, ya hay tráfico vehicular. Mientras tanto, el carril que va hacia la colonia La Vega, el tráfico es más fluido. El tráfico vehicular lo conoce usted a través de Frente a Frente. Buenos días, Tony Munguía les ha informado. El tráfico fue presentado por Centro Automotriz Rendillantas. Cambio de aceite con Valvoline, Castrol o Chevron. Protección y confianza. Las redes sociales son presentadas por La Curazao. Estamos mundialistas para equiparnos con Credi Oportunidad. Disfruta de beneficios exclusivos y compartamos juntos la emoción de cada partido. Gracias por participar en el foro. Damos lectura a los mensajes de X. Alan Alvarenga nos dice, deben entender que las decisiones de la Corte Suprema de Justicia se debe tomar en conjunto con los magistrados. Si solo el presidente administrara la Corte, eso sería una mina de oro para cometer abusos. De por sí, la población ya no cree en la justicia hondureña. Edgardo Mejía nos dice, una sociedad avanzada debe tener balances y contrabalances que impidan la concentración de poder. En pos de ese ideal, las decisiones no pueden recaer solamente en la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. La presidencia del Congreso Nacional o el Ejecutivo deben ser el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, Congreso Nacional y ministros. Trick nos dice,
debe estar en la presidencia, porque para que se pongan de acuerdo los 15 para un nombramiento o una compra administrativa, se va a paralizar. Ya ha pasado antes, o nombrar el Consejo de la Judicatura de una vez para que los magistrados se concentren en impartir justicia. Luis Estrada también nos comparte, es claro que es una intervención de poder del Estado, de un poder del Estado en otro. También es claro que es una intervención de orden político, porque la presidenta no es de la oposición. Si la presidenta fuera del partido en el poder, ¿estaría sucediendo esto? Ismael Ochoa nos comparte, según la pregunta planteada para este día en Frente a Frente, debería corresponderle esa tarea a la presidencia de la Corte y no al Pleno de Magistrados, ya que estos últimos están asignados solo para temas jurídicos. No nos perdamos, ya sabemos por dónde va el asunto, alguien les está estorbando la Corte. Marco Matamoros, el poder absoluto por una sola persona no es recomendable. El Pleno es la solución, porque no habrá concentración de poder. Ricardo Chirinos nos comparte también, si recibieron la clase con Ramón Barrios de Derecho Constitucional, por eso andan perdidos los diputados. Harold Alan Sánchez, que lo administre el Pleno de Magistrados para que al menos trabajen y busquen bajar la mira judicial que sin justificación alguna creció desmedidamente. La Corte, la mora judicial, que sin justificación alguna creció desmedidamente, la Corte Suprema de Justicia en un nido de haraganes trabajen ya y sin corrupción. Damos lectura también a los mensajes de WhatsApp. Esta es una respuesta al tema de ayer. En el seguro deberían de pensar bien quién sería una excelente directora. Esta es la doctora Claudia Cruz. Es otro tema. Renato y panelistas, es importante hacer juicio político a la presidenta de la Corte, ya que la naturaleza de las acciones de esta señora de la Corte han sido delictivas, traslados y movimientos de jueces de casos, así como persecuciones selectivas de las cuales hay evidencias, usando el aparato judicial y durante todo el gobierno de Xiomara y antes de la toma de posesión de Nasri Asfura fue un acto criminal. Más allá de reformas, hay que hacer juicio político hoy mismo. Otro mensaje que nos llega a través de WhatsApp. Buenos días. Lo acorde es crear el Consejo de la Judicatura, ya que lo que se necesita fortalecer es el sistema judicial. El venir a aprobar el derecho transitorio no es la solución, ya que se podría crear un conflicto entre el Pleno de Magistrados. Otro mensaje que nos llega. La presidenta de la Corte debe administrar el Poder Judicial. Otro mensaje también. Concentración de poder, familión, crear crisis. Disculpe, don Renato, no hemos aprendido en los últimos 2 gobiernos. Feliz día, Rommel. Estos y más mensajes a través de nuestras redes sociales. Participe en Frente a Frente. Un magistrado de esta corte me está enviando un mensaje. El magistrado Luis Fernando Padilla le pidió a la actual magistrada presidente, Rebeca Raquel, que tomara en cuenta su moción encaminada a ver el anteproyecto de ley del Consejo de la Judicatura. Y ella nunca quiso por no despojarse del poder. Eso se lo pidió en pleno el magistrado Padilla, Luis Fernando Padilla, y como no quiso, se lo envió por escrito. Y aquí les presento lo que envió Padilla a la presidenta de la Corte para que se discutiera la iniciativa para ser enviada al Congreso y crear el Consejo de la Judicatura. No quiso Rebeca Raquel. Como antes en la Corte, antes de Rebeca y los 14 magistrados, tampoco quisieron. Dicho esto, porque eso modifica el criterio que ambos expresamos, Joaquín, de que no querían los magistrados un Consejo de la Judicatura, pero sí se presentó una moción. Claro, yo no dije de esta Corte. Estoy hablando del anterior, que era el Pleno, sí tenía facultades.
en el sentido de que aquí, obviamente, la pregunta es, aquí quien tiene las facultades administrativas es solo la presidenta. La presidenta, Sí, exactamente. sí. Pero cuando yo dije de que no querían, yo no estaba hablando de los magistrados, yo estaba hablando en general, en el caso por ejemplo, del tripartidismo, en el Congreso Nacional, desde el 2016, el tripartidismo no quería una ley de la judicatura porque implicaba menos pastel para repartir. Eso está claro. Y hoy está claro que aquí quien tiene la presidencia y el control de la Corte por esas facultades es la presidenta de la Corte. Y por tanto, en cualquier pleno, la presidenta va a decidir incluso los temas que se van a discutir. Y si aquí hay una solicitud de un magistrado para algo tan importante y la presidenta de la Corte no lo quiso hacer, es que está claro, pues que ella no tiene intenciones y que no quiere soltar el poder. Las cosas hay que decirlas claras. Ya verán ustedes cuánta conclusión importante sale de este frente a frente. Voy a presentar a la presidenta de la Asociación de Jueces y Magistradas del Poder Judicial, la abogada Ana Cardona. ¿Cuál es su posición en torno a esto, abogada? Si se hubieran tomado las medidas necesarias a tiempo, no estaríamos enfrascados en esta discusión. Como siempre lo he dicho, mi opinión y la opinión de mi junta directiva como asociación en relación a peticionar que se creara o que se aprobara y que se presentara ese anteproyecto de ley del Consejo de la Judicatura, que lo hemos hecho en reiterados comunicados, no solamente hemos contado con el apoyo aquí nacional de las asociaciones de sociedad civil, sino que la comunidad internacional. Yo le acabo de mandar a su teléfono personal lo que ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y lo que ha dicho la ONU, la relatora de la ONU. Entonces es un tema de una necesidad de país y no estamos de acuerdo nunca, ni vamos a nosotros a avalar una ilegalidad, porque no es el tema. Y siempre lo he dicho, que la solución no es en sí la reforma, la solución es aprobar la ley que crea el Consejo de la Judicatura y establecerse de manera clara los parámetros de independencia y de autonomía de este órgano, que la Corte actúe como veedora de todas las acciones que ellos actúen y coadyuve a este Consejo de la Judicatura. Pero no es un tema personal de Ana Cardona. Y a veces criticamos, porque sí, ese sí yo debo decir que es una crítica personal que he hecho, que las demás asociaciones, cuando presentaron este anteproyecto y tuvieron todo el apoyo y el respaldo, lo pudieron tener en las bancadas del anterior Congreso, no hicieron nada en relación al tema. Los comunicados, si nos retrotraemos anteriormente, quien los hacía y quien pedía que se hicieran concursos para nombramiento de personal es la asociación que hoy yo presido y que yo la presido cuando entra en esta nueva corte, que la preside la magistrada Rebeca Lizeth Raquel Obando. Antes yo no tenía una participación activa en las cuestiones de la asociación, solamente era miembro. La mayoría de los miembros vieron en mí un liderazgo que podía apoyarles porque estaban desesperados ante tanto traslado que se estaba dando y nadie tenía el valor de decirlo, porque por lo general al Poder Judicial y a otros poderes no les gustan los contrapesos, pero los contrapesos son buenos, porque nosotros no era que criticábamos la labor de ella, le pedimos en reiteradas ocasiones y que también que hay que aplaudirle que ella activó nuevamente las mesas de diálogo, pero no para tocar temas que son necesidad del Poder Judicial. Usted le pregunta aquí a la abogada Fanny y puede preguntar a nivel nacional, hay una crisis en el Poder Judicial de falta de personal. Siguen creyendo los magistrados que la población no creció y nos quedamos con el número de jueces. Imagínense que somos aproximadamente 875 jueces y magistrados a nivel nacional para una población que no ajusta. La mayoría de jueces están sobrecargados, no solamente los jueces, sino también en la parte administrativa hay guardias que tienen que hacer 2 turnos a la vez. ¿Cómo van a proteger a alguien en tema de seguridad? Se lo hemos dicho
y lo hemos dicho porque hemos tenido contacto con la mayoría de jueces, personal administrativo, y nos han dicho las necesidades. Si ellos hubieran hecho esto, la presidenta que tenía todo el respaldo, y ustedes lo saben, en la administración pasada del Poder Legislativo, hubiera tenido esta iniciativa, no estuviéramos enfrascados en este problema. Esto fue algo que debió de haberse hecho hace mucho tiempo, no en esta administración. Anteriormente tenía una gran beligerancia el ex magistrado Mario Díaz. Tampoco se hizo. Entonces, no es que estamos criticando que la administración pasada que esta, porque no se ha hecho a esta altura, cuando la comunidad internacional se los ha dicho en reiteradas ocasiones. Créese el Consejo de la Judicatura, créese un sistema de concurso que sea pegado a los estándares internacionales y al respeto de los derechos humanos. No se ha hecho. En esta administración de la actual presidenta del Poder Judicial no se concursa, se nombra de manera dedocrática, sin meritocracia. Entonces pone en riesgo lo que es la carrera judicial, porque ahorita usted le pregunta a muchos jueces, están totalmente desencantados de la forma de administrar que ha hecho ella. Hay personas que están desmotivadas. Cuando antes el conserje ascendía a archivero, el archivero ascendía a escribiente, hoy no hay un verdadero respeto a la carrera judicial realmente. Y ese es el problema que tenemos hoy. ¿Y por qué las asociaciones, hay asociaciones que se han callado y que la respaldan en todo lo que dice? ¿Por qué? Porque son beneficiados. No le estoy diciendo la abogada Fanny Bennett, y esto no es personal. Por ejemplo, Guillermo López Lone fue nombrado propietario en una plaza que no estaba interina, que era una plaza interina. No debió de haberse nombrado de manera permanente porque le pertenecía a Yulisa Aguilar. La sacan de la carrera judicial, la pasan a la parte administrativa, la desplazan de la carrera judicial, una juez que tiene una trayectoria y conducta intachable. Y no solamente esos casos. Kevin Castro ha sido ascendido 2 veces en esta administración, como juez de paz, actualmente como juez de letras, y sustituía a una persona que la traen de fuera del Poder Judicial sin carrera judicial y hoy está nombrada de magistrada cuando solo tenía 1 año y medio. Entonces genera un desencanto. ¿Y cómo vamos a decir que va a haber calidad en la administración de justicia y eficientar en la administración de justicia cuando no se está respetando la carrera judicial? No es defender a una persona, no es ir en contra de una persona, pero tenemos documentado todos los casos. Los traslados inconsultos están documentados. Mire la relatora de la ONU, la carta que le manda de requerimiento al Estado de Honduras, nunca le contestaron. Entonces, nosotros vemos con buenos ojos el hecho de que no solamente estén hablando de una reforma, que sino que aprueben esa ley, que porque hoy sí ya genera una necesidad y un interés de parte de la máxima autoridad del Poder Judicial, porque le van a quitar todos esos poderes que inclusive le hicieron caer en arbitrariedades que no debieron de haberse dado, no había necesidad de haberse dado. Ahora, pregunta clave para usted, y luego voy a tener preguntas claves para quienes defienden una y otra posición. Yo sé que al final todos aquí coincidimos que se cree el Consejo de la Judicatura, pero quitarle los poderes vía reforma constitucional con lo que se ha presentado en este Congreso Nacional, ¿es legal o no es legal? Porque Joaquín ha defendido aquí que se trata de una reforma constitucional que necesita de ratificarse en la siguiente legislatura. Brevemente, y después habrá tiempo para profundizar. No se está pretendiendo reformar artículos constitucionales. La reforma es sobre una disposición transitoria. El Poder Legislativo... Pero que esa reforma transitoria reformó la Constitución. El Poder Legislativo, como lo ha dicho el abogado Joaquín, tiene las facultades de reformarlo. 73, cumpliendo el proceso. Cumpliendo el proceso de reforma. Y por eso es que yo le digo, nosotros no es que estamos diciendo manténgase la reforma, sino que decimos... Por lo menos debe de, si la van a hacer, que tenga una temporalidad, que lo hemos dicho, unos 6 meses, 8 meses, porque así tenemos la certeza. Pero eso no reforma constitucional.
No es una reforma constitucional, reforman un decreto, una norma decreto transitoria. de reforma constitucional que sustituye Pero no es la reforma a la Constitución en sí, en un artículo. Ahí está el debate. Ahora sí voy a escuchar y ya vamos a profundizar con este debate porque no se va a quedar así. Voy con la abogada Fanny Bennett. Gracias, Renato. Sí es importante indicar, y para responder la pregunta claramente, ¿quién debe administrar el Poder Judicial desde un plano separado a la Administración de Justicia, es decir, a lo jurisdiccional? Y debe serlo el que lo dice la ley. El 321 de la Constitución de la República, Renato, que todos lo debemos saber como servidores públicos y judiciales, expresa claramente, los servidores públicos no tenemos más facultades que lo que expresamente establece la ley. Y todo acto fuera de la ley es nulo, implica responsabilidad, y responsabilidades de carácter administrativo, pero también puede ser incluso lindar con el delito penal. Entonces ese es nuestro marco para poder establecer claramente que bajo ese decreto establece hasta este momento que sea la administración a través de los directores y de la ley de carrera judicial que implican las diferentes directores, para que pueda permitirse a través de esa situación particular que está concentrado en la presidencia actual de la Corte Suprema de Justicia. Y dirán, bueno, no va a estar concentrado si se pasa al pleno de la Corte. Claro que va a estar concentrado. Va a estar concentrado por las decisiones de una mayoría, y esa es la inviabilidad práctica, funcional, respecto a una situación de que evidentemente es una grave injerencia en la forma en que se está presentando dicha iniciativa, porque sí coincido claramente que se trata de un tema de carácter constitucional. Y por ende usted mismo, cuando inició su relato inicial, habló acerca de que inmediatamente después de este periodo de 288-2010 debería, además en el subsiguiente 2011, también se ratificó este decreto mientras se instalaba el Consejo de la Judicatura. La respuesta está claramente definida en el mismo decreto. Entonces, es una oportunidad, un avance que realmente implica diferentes esfuerzos de diferentes asociaciones, pero sobre todo y particularmente de la base del Poder Judicial. Por eso yo no me siento realmente comprometida con ni siquiera ningún magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Me siento comprometida con la institucionalidad, me siento comprometida con la base del Poder Judicial, me siento comprometida con toda la estructura que por décadas hemos sufrido respecto a situaciones muy particulares que tienen que ver con carrera judicial, pero que tampoco se agota exclusivamente con la situación particular de un poder del Estado. Conocemos claramente las composiciones que se han generado a nivel del Poder Legislativo y Poder Ejecutivo respecto a temáticas importantes, y por eso el freno y refreno por parte de la Corte Suprema de Justicia, en especial la Sala de lo Constitucional, es que ha permitido lo que ya nosotros conocemos respecto a las situaciones particulares donde han querido intrometerse gravemente al tema del Poder Judicial. Y es sobre esa base, Renato, que yo claramente creo que esta es una oportunidad para cada uno de nosotros, pero sobre todo, principalmente para la sociedad hondureña, para que se le pueda garantizar ese acceso a la justicia, que realmente es una deuda que tenemos nosotros respecto a el ciudadano de pie. Y es importante entender que esa problemática también debe priorizarse. Nosotros presentamos, y lo tenemos incluso impreso, una propuesta de ley del Consejo de la Judicatura. Usted se lo voy a dejar para que lo revise, pero además, no solamente por contenido, sino por forma, esta iniciativa, a partir de un mes en el cual se ha instalado el Congreso Nacional, que también creo que no es discutible la fragilidad del sistema democrático en el país, aún en elecciones de alto nivel, ¿verdad? Y que nos tuvo prácticamente un diciembre donde no tuvimos una Navidad, y esa es la realidad. Pero sopesando esta oportunidad, creo que es importante entender que más allá de las figuras, de la investidura que puede representar no solamente una alta magistratura, que es la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, sino de todos los magistrados como tal, también darles esa oportunidad para que ellos puedan dedicarse y ocuparse en lo que realmente requiere el sistema de justicia y lo que requiere el ciudadano. Y es principalmente el tema de carácter jurisdiccional, esa separación en cuanto a la situación administrativa permitiría el poder avanzar, pero es un grave retroceso. Incluso solo el hecho de presentar esa iniciativa bajo las condiciones de que se están presentando, sin haber tenido ni siquiera la opinión del Poder Judicial y de cualquiera de los magistrados, para ver
realmente qué opinaban respecto a esa iniciativa, demuestra claramente, Renato, que se trata de un juego de poderes. Yo quisiera, no podría ser ingenua, porque conocemos cómo se creó el Consejo de la Judicatura, conocemos de las destituciones respecto a altos magistrados del Salario Constitucional y conocemos además el pago que ha significado no solamente de carácter económico respecto a esas demandas de carácter internacional, con la sentencia Gutiérrez Nava y otros, con la sentencia López Loni y otros, con situaciones particulares que han generado esa situación particular de debilitamiento institucional, de la confianza que se debe mantener en la justicia en el país. Entonces, mi llamado es para aquellos jueces de carrera, aquellos jueces que están en aquellos lugares remotos en el país, que realmente a veces resulta desesperanzador, y coincido con ello con la abogada Ana Cardona. Lo que no coincido es en el sentido de que no ha habido voluntad por parte de muchos sectores, incluido algunos magistrados que han atendido en particular en estos 3 años temas de carácter de vulnerabilidad, que han girado su mirada para resolver problemáticas reales en temas de acceso a la justicia, de aquellos sectores que han sido olvidados históricamente en el país, llámese derechos de mujer, llámese niñez, llámese temas particulares, incluso han tomado decisiones de carácter jurisdiccional altamente importantes, por ejemplo, el tema de las sedes. Entonces, la inviabilidad para tener claridad en cuanto a la iniciativa, no solamente por su carácter de forma, sino también por su carácter de contenido, pero sobre todo porque entendemos claramente que estructuralmente administrar un poder del Estado implica que los diferentes directores, aún si existiera un pleno como tal, los directores tienen que funcionar en la medida de caminar correctamente bajo ese artículo 321 de la Constitución de la República. Y las impugnaciones y las acciones que deben corresponder también están abiertas para poder presentarse. Entonces, lo que no podemos nosotros buscar un remedio en el cual se quiera más bien ver afectado clara y evidentemente una Corte Suprema de Justicia, afectando el principio de separación de poderes, pero también gravemente afectada la independencia judicial, que debe ser la defensa de cualquier asociación que pertenezca a las bases del Poder Judicial, porque va más allá de las personas y va más allá de las estructuras que puedan existir y coexistir dentro del Poder Judicial. Por la forma como me mira, entiendo que usted quiere participar ahora mismo. Claro, pero es que nosotros lo que hemos dicho, ¿cómo va a haber independencia en un poder judicial cuando de manera dedocrática nombras a un juez en un cargo donde te tiene que ser servil porque él te debe el favor? Por eso es que nosotros decimos, hay cosas que se pudieron haber corregido y que se pudieron haber adoptado medidas a tiempo. El problema es, revise todos los nombramientos que han habido en jueces de circuitos de alto impacto, porque no les interesa a tanto juzgado de paz, les interesa cómo vamos a estar hablando, cómo vamos a hablar de independencia judicial cuando no hay un verdadero respeto a la carrera judicial. No podemos hablar de independencia judicial. Es que la independencia judicial no es un principio que protege al juez, que protege a la ciudadanía de tener la certeza que un juez de forma objetiva va a conocer su caso y que no va a haber injerencia de ningún tipo. Hemos visto en el actuar, en casos anteriores de alto impacto, tenemos por ejemplo a un juez Plinio Consuegra que falló y tomó unas medidas en los casos de los generales Romeo Vázquez Velázquez y otros, cuando de manera inmediata se le manda a llamar de la corte y de manera expedita se le resuelve un proceso disciplinario. ¿Cuánto usted o otras personas han escuchado que van a presentar denuncias contra un juez y nunca se le resuelve? Entonces uno dice, ¿cómo vamos a hablar de independencia judicial si cuando usted no le resuelve como juez a favor de alguien que le interesa que resuelva de determinada forma, le va a iniciar de oficio una denuncia? Entonces estamos hasta amedrentados, y le ha dicho la Federación Latinoamericana de Jueces y Magistrados que amedrentar a un juez o un magistrado en el ejercicio de su cargo constituye una violación a la independencia judicial, a un principio que le asiste a la ciudadanía. Honduras, esta iniciativa de reformar el 282-2010
que ha sido aprobada en primer debate, tiene como espíritu la perversa dedocracia con que arguye el proyectista ha actuado Rebeca Lisette Raquel Obando y que lo ratifica aquí Ana Cardona. Yo le voy a preguntar a Fanny Bennett. ¿Cree Fanny Bennett que aprovechando esa concentración de poder y amparada en el decreto 05-2011, la presidenta de la Corte ha utilizado la dedocracia para hacer nombramientos incorrectos en esta Corte Suprema de Justicia? Recientemente, cuando usted estuvo en un programa y se habló claramente del tema de justicia, porque no vamos a desconocer nosotros el tema heredado, Renato, respecto a la forma en que se practica la justicia y respecto a temas torales que tienen que ver nombramientos, selección, traslados, temas particularmente que deben garantizar esa independencia. Y cuando la abogada Ana Cardona habla de que la grave interferencia a la labor jurisdiccional, ese decreto como tal que se pretende ratificar, viene siendo una intromisión grave respecto a la tranquilidad que deben tener los magistrados. Y no solamente, esto no se trata de Raquel Obando, se trata del Pleno de la Corte. Y cuando hablo del Pleno de la Corte, se trata además de los 6 magistrados integrantes que han hecho una labor extraordinaria en asumir mesas técnicas respecto a temáticas también relevantes que, por ejemplo, tenemos en el tema de la UAM en Colón. Entonces, para responder su pregunta, en temas de procedimiento administrativo hay una ley de carrera judicial, hay procedimientos internos, incluso la decisión que se pueda adoptar por parte de la abogada Raquel Obando en su condición de presidenta y en este momento de máxima autoridad en cuanto a la administración de justicia específicamente administrativo, también queda bajo sujeto a una revisión del Consejo para efectos de determinar si se ratifica o no y si se impugna o no. Es decir, existe un recurso de impugnación que se pueda plantear y esto no solamente ha obedecido a temas particulares. Por eso le digo claramente, más allá de las decisiones, que yo creo que si tienen los expedientes la abogada y deben haber los jueces presentado sus impugnaciones en los momentos procesales que la ley permite, nosotros somos conocedores de la ley. Pero sí es importante entender que aquí no estamos nosotros vamos a defender situaciones arbitrarias o alejadas completamente de los procedimientos. Más allá de los procedimientos, aún si nombra concejales, si se crea una ley del Consejo de la Judicatura, se integra por concejales y históricamente usted vio claramente cuáles fueron esas decisiones en su mayoría de los concejales. ¿Y qué se planteó entonces? Ante esas situaciones arbitrarias, ante esos excesos, ante esos abruptos que también se realizaron bajo ese Consejo de la Judicatura. Las impugnaciones y en su momento se llevó a cabo un tema de carácter de inconstitucionalidad de esa ley, pero lo que se debía atender es el tema de fondo. ¿Cómo actúo yo cuando tengo el poder de decisión? Y como le reitero, puede ser de un pleno, puede ser de 5 concejales, puede ser de la mayoría del pleno. Siempre la misma responsabilidad va a recaer en el tema de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Ese es el marco legal que debe responder ante la ciudadanía cada autoridad para mayor que toma decisión. Comprensión del público. Muy bien. Para mayor comprensión del público. Yo entiendo que no les puedo a ustedes imponer que me digan sí o no a mis preguntas, porque son profesionales. ¿Utilizó la dedocracia con intereses políticos en los nombramientos Rebeca Raquel Obando o no para usted? Eso se lo debería preguntar a ella. Lo que yo le puedo indicar claramente es que las decisiones que se han adoptado de muchos casos interinos, incluso compañeros nuestros, ha sido claramente de manera interina y con méritos suficientes para que pueda someterse a un proceso de selección, para que pueda agotarse todo el procedimiento de carácter administrativo. Entonces, ante esa situación particular, creo que además puede ser tendenciosa si no tengo pruebas claramente definidas, pero sobre todo, en particular, Renato, creo que debemos entonces retrotraernos, y yo invito a la abogada Ana Cardona, que nos retrotraigamos a todos los procesos de carácter, incluso de procesos de selección, cuando muchos también participamos en esos procesos de selección, y donde esos procesos de selección fueron prácticamente habilitar
situaciones particulares que también deben ser revisadas. Entonces, no estamos hablando de un tema particular de procedimiento, estamos hablando de una situación particular que obedece a la necesidad de una nueva ley del Consejo de la Judicatura. ¿Por qué les he hecho esa pregunta? ¿Por qué les he hecho esa pregunta? Y ya te explico por qué se las he hecho. ¿Usted sí cree que ha hecho nombramientos incorrectos y partidarios la presidenta de la Corte? Mire, yo le voy a compartir un material a usted de un diputado del Partido Liberal, Jorge Calix, ¿verdad? Sí. El Partido Liberal. Él dice en un programa, creo que aquí es un programa aquí, dice, debe de crearse un mecanismo para nombramiento y selección de jueces y magistrados. Dice, en Nacaome, que denuncia, trasladan a un juez al Progreso Lloro y es sustituido por una persona que no hizo carrera judicial nunca, sino que la traen de fuera, y yo le puedo mostrar las imágenes que se proyectaron con una bandera del partido de la anterior administración o que el partido que recién acaba de dejar el poder, por no decir nombre. Y le puedo decir, por ejemplo, por cuestiones de amistad, hay la jueza que le mencionaba, de que fue ascendida recientemente hace 1 año y medio, tenemos cómo comprobarlo. Nunca hizo carrera judicial. Y hoy estoy recibiendo múltiples mensajes, no solamente de los jueces, y dice, qué bueno que nos está representando y que es la voz de lo que tenemos que estar callados, porque si decimos lo contrario, entonces nos perjudican. No ha habido respeto a la carrera judicial, y es la única administración del Poder Judicial donde no ha habido concurso. Anteriormente hubieron concursos, por lo menos habían concursos para decir, yo siempre concursaba, se lo voy a decir, para pasar, porque no era que tenía la certeza que me iban a nombrar, sino para legitimarme en el cargo, y estoy en el último concurso también, como muchos compañeros jueces. Ok, miren, frente a frente trasciende este debate de los nombramientos o no de dedo, Raquel Obando, en que se inspira esta reforma al 282-2010. Ok. El punto aquí jurídico que me gustaría del que hablaran ustedes es si con esta iniciativa para reformar el 282-2010 se está reformando o no la Constitución de la República. Porque si se está reformando la Constitución de la República, esto se tiene que ratificar hasta en la siguiente legislatura 2017. Me parece que ese es el punto clave del debate. Porque si los ha nombrado de dedo y de manera partidaria, si seguimos en ese debate, no vamos a terminar. El puntito es que le conviene al Congreso seguir con una iniciativa que a juicio de muchos reforma la Constitución y que debería esperar la siguiente legislatura para ratificar este decreto, o en un término de 3 meses ponerse de acuerdo para aprobar una ley que cree el Consejo de la Judicatura y quitarle esos poderes de nombramiento a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Me parece que ese es el centro del debate jurídico. Y antes que intervengas, estoy recibiendo este mensaje del Poder Judicial. No es para mí, es para todo el mundo, pero aquí mi productor Carlos Andino lo capta. La facultad del Congreso Nacional para interpretar leyes, artículo 205, no puede sustituir el procedimiento de reforma constitucional, artículo 373. Defender la separación de poderes, la independencia judicial y la seguridad jurídica es defender el Estado de Derecho. Y viene de la presidencia del Poder Judicial. Entonces, aquí viene toda la justificación de eso. No, pero en el mensaje de ahí quedó claro. ¿Cuál es la posición de la presidenta de la Corte? Aquí queda claro. Para ella es una reforma constitucional, eso que se pretende hacer ahora. Y si es reforma constitucional, entonces tiene que ratificarse en la próxima legislatura. El asunto es, presidenta de la Corte, como los antiguos magistrados antes de esta nueva Corte, ¿por qué teniendo la oportunidad después de haberse declarado inconstitucional la ley del Consejo de la Judicatura, por qué no fueron capaces de presentar ante el Congreso una nueva iniciativa?
aquellos y estos. Ese es el problema. Uno sospecha y elucubra, porque aquí en Honduras somos expertos en elucubrar por el comportamiento de los políticos. Es que no querían soltar el poder, querían controlar el poder judicial, unos y otros. Unos y otros. Hoy a uno no les conviene. Y a los que estaban en oposición no les convenía. Vamos a ver. Hoy a los que controlan políticamente les conviene esta iniciativa. A los que están diciendo eso es una reforma constitucional. Pero en el fondo, no querían desconcentrar el Poder Judicial. Pretendían que una cabeza manejara lo administrativo y la administración de justicia. Miren, si seguimos así, pensando de esa manera, solo nos hundimos. Si seguimos así, pensando de esa manera, no obstante las experiencias que hemos tenido en el pasado, solo estamos hundiendo y no estamos encontrando y percibiendo un cambio en el país. Punto clave que enarbola frente a frente. Es reforma constitucional. Esta iniciativa para reformar el 282-2010 o no lo es. Tú me dijiste que quiero intervenir, Renato, cuando escuchaste el debate que tenían las dos jueces. Sí, para volver a insistir de que es un proceso de reforma, voy a explicarlo de la manera que yo utilizo lo que le llamo la teoría del injerto constitucional, cuando se los explico a mis alumnos de Derecho Constitucional en algunas universidades extranjeras. Y voy a hacer el ejemplo de la horticultura, como todo mundo lo podrá comprender. Imaginemos que la Constitución es un árbol de naranjas. Y uno, como la Constitución es el árbol de naranjas, con el fruto de naranjas, y el Congreso Nacional es el campesino que quiere hacer un injerto en ese árbol de naranjas. Y entonces ese injerto no pertenecía al árbol original. Y ese injerto, que es el decreto que reforma a la Constitución, se coloca en la Constitución. Ese injerto en ese árbol forma parte o no de ese árbol. Está claro, ¿verdad? El nuevo injerto que se coloca en un árbol forma parte de ese árbol. Es una cuestión simple. Por tanto, un decreto que reforma la Constitución es en lo que se le llama la teoría de los injertos constitucionales. Es decir, es algo que el constituyente no incluyó, pero que el constituyente derivado, que es el Congreso Nacional, incluye respetando el procedimiento de reforma que está en el artículo 373. En otras palabras, este decreto se incorpora como un injerto a la Constitución y por tanto para quitar o modificar ese injerto constitucional, ¿cómo se tiene que hacer? A través del proceso de reforma que está en el 373. O sea, perdónenme y que me incomode tanto porque es algo básico, es básico de derecho constitucional y yo hago un llamado o me pregunto, ¿es un problema? Hay un autor que a mí me encanta, Daniel Inarrite, siempre lo cito, y dice que desafortunadamente en estos tiempos, en vez de buscar la verdad, lo que buscamos es tener la razón. Y yo me pregunto, ¿es un problema de búsqueda de tener la razón o es un problema de las facultades de derecho de las universidades hondureñas que algo tan simple como esto? Por eso puse el ejemplo de los injertos constitucionales. Yo creo que lo entendiste, Renato, perfectamente. O sea, totalmente. El decreto, este decreto es un injerto que se le coloca a la Constitución y forma parte de la Constitución a partir de eso. En ese injerto hay un artículo 3 que es transitorio y que dice que la presidencia de la Corte va a tener estas funciones. Por tanto, para modificar ese injerto, ¿qué hay que hacer? Ese campesino, que es el Congreso, tiene que utilizar el mecanismo para hacerlo con cuidado, para que ese injerto no se muera. ¿Y cómo dice la Constitución que hay que hacerlo? A través del artículo 373. Se ratifica hoy en sesiones ordinarias por un número de 86 votos de los diputados y se ratifica en la siguiente legislatura en sesiones ordinarias y con la misma cantidad de votos. Eso es lo primero. Y entonces es un asunto, no es tanto que quién debe tenerlo, el Pleno o la Corte, porque el Congreso Nacional puede quitar a la presidencia y pasárselo al Pleno. Es decir, puede modificar ese injerto que está en la Constitución, pero ¿cómo tiene que hacerlo? Respetando lo que dice la norma constitucional, que es la norma suprema. Y la Constitución, cuando hablamos de que la Constitución es una norma suprema, estamos determinando que tiene una supremacía formal y material. Formal, ¿qué significa? Que para formarla a ella o sus injertos, no se puede utilizar el procedimiento ordinario de reforma de la ley.
Porque la Constitución, nuestra Constitución, por su rigidez, tiene una aspiración de permanencia, de que no se pueda modificar fácilmente por los intereses partidistas. Y por eso establece que se puede reformar, sí, pero por un proceso reforzado, no cualquiera. Y eso hay que tenerlo claro. Sí, pero mira, es que es fácil entenderlo, hasta para quienes no somos abogados. Si esto que hoy se pretende reformar, se reformó en el 2010, con ratificación en el 2011, el procedimiento es el mismo para hacerlo esta vez también. ¿Por qué reforma constitucional? Por favor, yo no soy abogado, pero lo entiendo con la lógica jurídica. Porque es un injerto constitucional, o sea, es algo básico, insisto. Yo se los enseño a mis alumnos de primer año en universidades extranjeras, particularmente de México. Entonces a mí me sorprende que estemos teniendo un debate que no es debate, porque ahí está la norma. Y en segundo lugar, lo que debemos de tener claridad: la presidenta de la Corte no puede tener funciones administrativas. El Pleno de la Corte no puede tener funciones administrativas. Entonces, coincido con la abogada Cardona cuando dice que tanto la Relatoría de Naciones Unidas para la independencia de magistrados y abogados señaló que es necesario aprobar la ley del Consejo. La Comisión Interamericana en su artículo 19 dice que es urgente aprobar esta ley. Y además, en el 2015, en octubre del 2015, la Corte Interamericana condenó al Estado de Honduras por aplicar la ley que hoy y que han utilizado anteriormente, la ley de la carrera judicial, que es de 1980, es antes de la Constitución, es una ley preconstitucional, y eso es lo que rige hoy el tema de ascensos, entre comillas, traslados, remociones, que permite la arbitrariedad de la presidenta hoy y de la Corte Suprema anterior. Eso ha permitido la arbitrariedad, y la Corte condenó al Estado de Honduras por eso, y es del 2015. El 2016 la Sala de lo Constitucional decretó inconstitucional la ley del Consejo de la Judicatura. Significa que tenemos ya casi una década con una ley preconstitucional que rige ascensos en la carrera judicial. Eso es grave. Entonces, si este Congreso Nacional, a mí me sorprende que el proyectista sea un abogado y que algo tan básico como esto no lo tenga claro. ¿Quiere participar Francis Cabrera? Y sería bueno que participe. Porque, ya vamos con Francis Cabrera. Porque me parece algo realmente grave, Y por otro lado, también de este decreto, que no termina ahí, porque en este decreto además se establece que la Corte le manda a decir a la Corte, el Congreso, que tiene que aprobar un mecanismo de 3 magistrados para que se encargue de los procedimientos de sanciones y despidos. Y además le dice a la Corte que esas decisiones solo van a ser válidas por el voto favorable de la mitad más uno del Pleno. Es una injerencia en otro poder del Estado gravísimo. Le está diciendo cómo construir una comisión y le está diciendo cómo deben de ser los votos. Sentencia 099 de 2018 y 588 de 2018 del 30 de enero de 2019 de la Sala Constitucional anterior, no de esta. Ojo, ¿qué dice la Sala? 2 cosas. La separación e independencia de poderes se manifiesta en la potestad que tiene cada poder del Estado para desarrollar su organización y su función formal y material. Esto está invadiendo esas funciones. 2, también comprende, dice la Sala, mantener independencia en lo referente a la toma de decisiones, ejercer su autogobierno sin injerencia indebida de otro poder del Estado, lo cual, como decía la abogada Cardona, constituye una garantía ciudadana frente al Estado. O sea, perdonen que esta vez, yo creo que muy pocas veces me exalto, pero es que como es algo tan básico de derecho constitucional, y me sorprende que estemos teniendo debates sobre esto, porque el debate aquí debe ser, en el país me refiero, no en el programa, que debe de ser que si el Congreso Nacional quiere quitar correctamente, creo yo, esas funciones que tiene la presidenta de la Corte, y creo que es correcto que se lo quite, pues ya, no porque lo diga Naciones Unidas o la CIDH, es que la Constitución de la República, en el 317, en materia de derecho constitucional, las normas constitucionales se dividen en diferentes normas. Y hay unas normas constitucionales que son de aplicación inmediata, otras de aplicación progresiva, y el artículo 317 es una disposición institucional u organizacional. ¿Por qué? Porque la Constitución está ordenando la creación de un órgano. ¿Cuál es el órgano? El Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial. ¿Y para qué está ordenando eso la Constitución? Para evitar lo que hemos tenido hoy y ayer, para evitar que una presidenta de la Corte tenga funciones, para evitar
que, como decía la Constitución antes de este decreto, tenía el Pleno las funciones administrativas y judiciales. La Constitución lo que le está ordenando al Congreso, desde que se reformó, estamos hablando, cuando se reformó en 2010, o sea, llegamos, ¿cuántos años ya? 14 años, y la pregunta es, ¿por qué el Congreso Nacional hoy viene a meternos en este debate que es ilógico, que no tiene sentido? Porque la pregunta es, si el Congreso Nacional son respetuosos de su marco de actuación, que es la Constitución, deberían de entender que para reformar este decreto que forma parte de la Constitución de manera provisional, deberían entonces el procedimiento de reforma, pero eso implica que se van a tardar un año. Entonces, ¿qué es lo más fácil? Cumplir directamente con el artículo 317 que ordena la ley de la carrera del Consejo de la Judicatura y la carrera judicial. Es algo simple. Tommy, así como suspendieron ese debate de la obligatoriedad de leer la Biblia en las escuelas, que hasta el mismo cardenal Rodríguez les dijo, no solo se trata de leer la Biblia por leerla. Quien la lee debe comprender lo que está leyendo para trasladárselo a los alumnos. Las cosas no se hacen así por inercia, tiene que haber sentido. Lo mismo está pasando con esto. Yo no estoy de acuerdo con la dedocracia de los presidentes o presidentas de la Corte Suprema de Justicia. No estoy de acuerdo, ni en el pasado ni en el presente. Creo en el Consejo de la Judicatura, renovado, que hayamos aprendido las lecciones del Consejo de la Judicatura pasada, para no cometer los mismos errores. Pero algo tengo claro y lo defiendo en cualquier circunstancia y coyuntura y con cualquier gobierno. Si reformaron vía decreto 282/2010 la Constitución, ratificándolo en el 2011, lo que pretenden hacer hoy tiene que hacerse con el mismo espíritu constitucional. Aprobar la reforma de este artículo, ratificarlo en el próximo, mientras se aprueba la ley del Consejo de la Judicatura. Ahora, ¿cuánto tiempo les va a llevar aprobar la ley para crear el Consejo de la Judicatura? Yo hablé de un término que no sé si es correcto. En economía jurídica esto ahorra tiempo que esperar la ratificación en la próxima legislatura. Ese es el debate que vamos a tener inmediatamente después de la pausa en Frente a Frente. Ok. Hoy en tu nota es presentada por Farmafácil. Todos los miércoles de canjes, hasta un 40% de descuento en productos de canjes. Recuerde que si está pasando, está en tunota.com. Usted se puede informar en la web. Solo tiene que ingresar a tunota.com, que hoy destaca en su portada: Honduras verá recuperación del crédito en 2026, según Moody's. Otro titular: Gobierno de Honduras redefinirá metas con FMI y proyecta ajustes fiscales clave. Otro titular que también destaca tu nota: Argueta, 5,000 empleados quedaron amarrados en la Secretaría de Educación. Las redes sociales son presentadas por La Curazao. Estamos mundialistas para equiparnos con Credi Oportunidad. Disfruta de beneficios exclusivos y compartamos juntos la emoción de cada partido. Usted enriquece este debate con sus mensajes que envía a través de WhatsApp. Damos lectura. El problema es que crean, modifican, derogan las leyes, pero solo en beneficio de los que están en el poder en ese momento. El malestar de la mayoría de jueces es que los muevan a otra judicatura, es decir, los trasladen. Eso no significa que dejen de ser jueces, es una atribución de la dirección de personal. La inamovilidad es del cargo, no del lugar.
donde prestan sus servicios. Estoy de acuerdo que el presidente o presidenta no deben perder el tiempo en asuntos administrativos y el Congreso no puede intervenir en la administración del Poder Judicial. Nadie puede ir a mandar en el orden de la casa ajena. ¿Por qué mejor no mocionen convertir los juzgados de paz en juzgados de letras para mejor acceso a la justicia? Damos lectura a otro mensaje. La verdad que los nombramientos de jueces y magistrados no se han respetado en la carrera judicial. Por ejemplo, el abogado Argueta y la actual administración han nombrado sin meritocracia. A pesar de que el abogado Argueta realizó concurso, no se respetó y se nombró jueces y magistrados sin experiencia en áreas con especialización. A mi criterio, no se violenta el artículo 315 de la Constitución de la República, porque la Constitución no tiene facultades expresas como lo indica para el Poder Legislativo y Poder Ejecutivo. Igualmente, la propia Constitución dispone que la decisión administrativa es en pleno, como en el artículo 92 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales. Otro mensaje que nos llega, abogada Raquel Obando. Ciertamente los hondureños nos hemos vuelto suspicaces por experiencias pasadas. Nos preguntamos entonces, si la presidenta de la Corte Suprema de Justicia perteneciera al partido en el poder, ¿estarían haciendo estas reformas a la ley? Otro mensaje, respeten la independencia de poderes, debe ser la actual presidenta. En mi opinión, la administración del Poder Judicial debe ser a cargo de la magistrada presidenta mientras no exista un consejo de la judicatura. Participe a través de nuestras diferentes redes sociales, vía WhatsApp o también en X. Si uno lo que no quiere es que sigamos con las mismas leguleyadas de siempre. Hombre, este país hay que ponerle fin a todas esas leguleyadas. Y Renato, lo importante es... ¿Ya estamos al aire? Ya estamos al aire. Lo importante es el tema constitucional, porque como usted muy bien decía, si después de 4 años que se instale una nueva Congreso Nacional, ¿qué va a pasar si seguimos en esta situación particular? ¿Van a haber 2 legislaturas o van a venir a presentar algún tema de reforma? Entonces, es una buena oportunidad para la sociedad hondureña, Renato. Hagamos una buena las cosas oportunidad bien. Para ir a la génesis del espíritu que se tiene en la ley, pero no solamente una ley del Consejo de la Judicatura, una nueva ley orgánica del Poder Judicial, como coincido claramente con los compañeros. Es de 1980 la ley de carrera judicial. No hay garantías suficientes en temas torales que tienen que ver con el procedimiento disciplinario de los jueces y juezas. Entonces, va más allá de un tema fundamental, quién tiene la dirección o no, sino las diferentes garantías legales que permitan o no permitan arbitrariedades. Yo soy amigo de ambos que van a aparecer en pantalla en este momento. De Jorge Rivera, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, y de Teodoro Bonilla, que fue miembro del Consejo de la Judicatura, que una corte dijo que esa ley era inconstitucional. De ambos soy amigos. En unos instantes los voy a llamar en vivo a los dos para que contribuyan con el país y nos den su opinión jurídica. A ambos. A Teodoro a la derecha de su pantalla y a Jorge Rivera a la izquierda. Y ambos fueron parte del Consejo de la Judicatura anterior. Ya los voy a llamar a ver si me atienden. Pero antes está el proyectista de esta reforma, el diputado Francis Cabrera. Francis, te escucho y gracias por detenerte en la carretera porque sé que vienes para Tegucigalpa. Él es diputado del Partido Liberal. Adelante, Francis. Muchas gracias, buenos días, son muy amables en realidad. Bueno, me siento contento porque al final del día el debate, el escuchar a diversos sectores, pues es lo que puede contribuir a que tengamos un producto que en realidad sea acorde con lo que necesita el Estado de Derecho. Cuando presenté el proyecto, yo estoy apegado al tema de uno de los pilares de la República, para que no exista concentración de poder en una sola persona, para darle también cumplimiento al artículo 313, 315 de la Constitución de la República, y también porque, es más, ayer estuve en reuniones con varios jueces en San Pedro Sula y estoy recopilando información
muchas cosas que espero que la Comisión de Estilo considere en su momento oportuno hacerlas públicas, y si no, pues lo haré yo. Que tenemos que evitar los excesos, evitar las decisiones unilaterales, evitar las cuestiones arbitrarias. Ese es el ánimo de esto, pues, lo que queremos es eso, es regular la conducta dentro del Poder Judicial. Pero dentro de todas estas cosas, pues es evidente que habrá personas que por cuestiones políticas pues, deben de tener temor por su trabajo, temor por situaciones que se le puedan devenir. Para mí no es fácil, Renato. A mí, ayer me llamaron y me dijeron, Francis, mira, por tu seguridad, mejor retirar el proyecto. Óigame, eso me indignó. Después de escuchar un comunicado donde la Corte dice que pide suspender el debate, y después que me llamen algunas personas diciéndome que retire mi proyecto. Óigame, esto es desastroso. El debate sí construye, pero el pedirme que yo retire el proyecto o el insinuar que suspendamos el debate, óigame, eso es una intromisión directa del Poder Judicial en el Poder Legislativo. O díganme ustedes, ¿qué pasaría si yo como diputado o el Congreso llama a la Corte y les dice, miren, suspendan ese juicio, detengan ese juicio, por mientras tanto pasa otra cosa? ¿No estaríamos diciendo que es una intromisión? Claro que sería una intromisión, pero en este momento es la Corte la que se está intromitiendo en una facultad y en una situación tan privilegiada para el Congreso como es regular una situación. Entonces, yo sí pienso que hay que bajarle un poquito los ánimos. Por ahí escuché a alguien hablar de pasteles y digo, bueno, como una persona tan letrada, tan culta, viene a hablar aquí de repartir pasteles, ¿cómo puede caer tan rápido un debate? Yo creo que tenemos que hablar con autoridad y hablar con la sapiencia que podamos recorrer o tener, pero no ofender, porque cuando dicen que los diputados queremos repartir pasteles, están ofendiendo. Yo estoy presentando un proyecto con el mejor de los ánimos porque aún soy romántico o tonto de creer que sí podemos cambiar este país. Pero cuando el debate cae a decir que es repartir pasteles, por Dios. Sí, óigame, tema a nadie le ha interesado hasta hoy. Hoy que presenta el proyecto. Pero no es por ofenderte, Francis. No les importaba. Francis, pero no es por ofenderte. Mira, es que es la historia del país, no es por ofenderte. Sabemos de tus buenas intenciones. El asunto de autocrítica que tú tienes que hacer es si con esta iniciativa que estás presentando está reformando la Constitución. Porque... Bueno, y a eso voy. Sí. A eso voy, porque al final del día lo que yo pretendo es, en realidad, causar una incidencia en mi país. Mire, si usted tuviese conocimiento de toda la información y la documentación que he recopilado de excesos, de decisiones antojadizas, unilaterales que están sucediendo, les aseguro que el cuento sería otro. No, espérame. Si es que exceso los cometió Rolando Argueta, si es que exceso los ha cometido la actual presidenta Raquel Obando, los cometieron antes también. El asunto es que si queremos cambiar al país y evitar estas confrontaciones, tenemos que supeditarnos al espíritu de la Constitución. Si lo que estás presentando es una reforma constitucional, debe esta ser ratificada en la siguiente legislatura. Ahora, si quieres ahorrar tiempo para evitar los excesos que supuestamente está cometiendo Rebeca Raquel Obando, entonces fíjense un calendario de 3 meses para aprobar una nueva ley que cree el Consejo de la Judicatura. Es que ese es el espíritu del debate. Y le repito, me parece que todas las aportaciones que nacen, por ejemplo, de sus foros son muy válidas y nos ayudan enormemente. Yo estoy de acuerdo con usted y estoy de acuerdo en muchas cosas que se han hecho en su programa. Yo le repito, lo importante es el debate. Óigame, si una cuestión de votos, es que los votos, yo he cabildeado y los votos los tenemos. Es más, yo más bien he sugerido detenerme, porque hay algunos diputados de Libre que han hecho sugerencias y yo quiero que también ellos voten en este proyecto. Yo no quiero venir aquí a atropellar o a imponerme, no, yo quiero construir. Y aunque parezca romántico o iluso, yo sí creo que todavía juntos podemos rescatar este país. Y yo en realidad sí creo que podemos construir un proyecto, porque yo también soy abogado, o al menos intento serlo. No me las sé todas, pregunto, pero no ando con aires o con ínfulas de que solamente yo me sé todo.
No, esto no funciona de esta manera, esto funciona con humildad. Esto, y le repito, ¿por qué ahora si a todos les interesa eso? Ahora a todos les interesa la ley de la judicatura, ahora todos son expertos, ahora a todos les duele. No, te voy a decir algo. Hace un mes. Francis, el problema es que cuando se ha planteado en el pasado reciente que necesitamos un consejo de la judicatura, aquí lo hemos dicho un montón de veces en frente a frente, nadie nos paró bola, nadie nos paró bola. Las asociaciones venían diciendo hay que crear esa ley o aprobar esa ley para crear un consejo de la judicatura. En la coyuntura política electoral nadie nos paró bola. Y ahora queremos consejo de la judicatura para separar esas funciones en el Poder Judicial, pero que se haga conforme a ley. Es lo único que estamos pidiendo. ¿Tú crees que con esa iniciativa que has presentado se está reformando la Constitución? Yo creo que no. Eso es una cuestión de un artículo extraconstitucional. Ese es mi criterio. Al final del día, pues vamos a ver la comisión dictaminadora si ha resuelto modificar o mantiene su dictamen. Y pues le repito, será una decisión autónoma de los legisladores, sin interferir en otro poder del Estado. Le repito, cuando la Corte ayer dijo de que suspendiéramos el debate, eso es una intromisión. Y eso sí es súper delicado, le repito. Yo como diputado yo no puedo pedir que suspendan un juicio, porque me estoy metiendo en otro poder del Estado. Pero podés interpretar que les está advirtiendo que eso es entrometerse. Vaya, y si no es intromisión, que la reforma que quieren hacer, que están en todo el derecho en el Congreso Nacional de hacerla, sí se puede hacer, pero hay que esperar la ratificación en la siguiente legislatura. Es sencillo. Bueno, pero ahí ya cambia. Ahí hablando ya de buena manera, entendiéndonos con principios como él, ya es diferente. Pero es que aquí están acostumbrados a hacer toda la brava y todas las patadas. Y hay algunas personas de que todavía se ahogan con el veneno por tintes políticos. Yo no he presentado esto con tintes políticos. Esto no lleva nombre. Esto es institucional. Yo sí creo que lo podemos cambiar y tomo a bien todo lo que usted nos ha dicho. Y yo sí creo que lo podemos hacer. Yo no veo por qué no podamos nosotros agotar todas las instancias, escuchar a todos los sectores. Claro que lo podemos hacer, pero tiene que haber celeridad. Porque si no, hay otros sectores que lo que quieren es hacer que esto tropiece, hacer esto largo, enredarlo y mantener el estado actual. Calendaricemos eso entonces para que se haga conforme a ley. Calendaricémoslo 3 meses para tener la aprobación de una nueva ley que cree el Consejo de la Judicatura. Francis, gracias por ser receptivo, por ser... Muchas gracias a todos. Buenos días. Que Dios los bendiga. Voy a la pausa. Y ahora, ¿en cuánto tiempo podemos aprobar una ley para crear el Consejo de la Judicatura? Pero antes voy a hacer ese ejercicio de llamar a Jorge Rivera y a Teodoro Bonilla. Tal vez me responden para que me den su opinión, pero después de la pausa. ¿Me decías? Tu lámpara. Teléfono. Es que está tan caliente esto y que hasta necesito más luz de la que tenemos ya. Volvemos. Es que sí se cometieron errores en ese Consejo de la Judicatura, pero las imputaciones fueron por malos manejos de viáticos. Y por ejemplo, el presidente de la Corte Suprema de Justicia en ese momento, que era integrante del Consejo de la Judicatura, Jorge Rivera, yo lo conozco. Jorge Rivera no tenía necesidad de manipular viáticos, si ese hombre tiene solventada su vida por los esfuerzos de él, lo de su familia y lo que heredó. Pero de repente, como era nuevo el Consejo de la Judicatura, cometieron errores y habían otras personas que posiblemente querían aprovecharse de ese cargo. Agradezco. No tuve necesidad de llamarlo. Él reaccionó y me ha llamado. Teodoro Bonilla, que fue miembro del Consejo de la Judicatura. Teodoro, ante este debate, y de manera breve porque ya estamos a punto de concluir el programa, ¿qué sugieres tú al Estado de Honduras para de una vez por todas encaminarnos al verdadero Estado de Derecho que idealizamos todo? Adelante, abogado Teodoro Bonilla. Sí, buenas, Renato, y a todos los que le escuchan. Realmente el Consejo de la Judicatura, en aquel momento histórico, encontró demasiadas pugnas de poder a lo interno del Poder Judicial y realmente no se pudo terminar la tarea de transparentar el Poder Judicial y hasta tuvimos que ser en ese momento pues hasta acusados. Lo que sí quiero decirle, Renato, lejos de toda
Honduras necesita una ley de Consejo de la Judicatura totalmente transparente. Todos los países de América Latina, Europa, tienen un Consejo de la Judicatura que viene a transparentar el nombramiento, la remoción, el traslado de los jueces. Y algo más importante, fortalecer una escuela judicial que sirva para preparar a aquellos jueces. Ahora veo yo que se nombran jueces sin la preparación y eso está ocasionando mucha injusticia. Imagínense tantos embargos contra el Estado que nombran jueces que no están preparados. Y en otros países lo que hacen es preparar a un juez un año en la escuela judicial. Y eso lo que hace es el Consejo de la Judicatura, que los magistrados se dediquen a dictaminar sus fallos. Y el Consejo de la Judicatura, que es el que debe de preparar a esos jueces y magistrados para que se fortalezca el Estado de Derecho. Eso se llama contrapesos a lo interno del Poder Judicial. Yo creo, lo ha resumido. ¿Cuáles fueron los errores básicos que se cometieron en el Consejo de la Judicatura del que tú formabas parte, abogado Teodoro? Sí, hubieron errores. Por ejemplo, no teníamos un sistema de audiencias transparentes de descargo y de llamar a los jueces cuando cometían faltas graves. Y en eso, pues, ahí sí hubo un vacío. Tuvimos que hacer un reglamento y al final los jueces iban en amparo y la Corte dictaminó que no procedía. Por lo tanto, si van a hacer una ley del Consejo de la Judicatura que debe tener todos esos requisitos de audiencias, de descargo, de transparentar el nombramiento de los jueces y magistrados y que sea totalmente independiente de la Corte Suprema, porque ese es el problema, que cuando llegamos nosotros había una pugna de poder, que nómbreme a este juez, que nómbreme a este magistrado de apelaciones, y sin los requisitos. Y lo que necesitamos ahora un Consejo de la Judicatura que se dedique, como le repito, a preparar primero a los jueces y magistrados, no a nombrarlos así de dedo, sino que por méritos, porque eso es lo que necesita el Poder Judicial, jueces capaces, idóneos, transparentes, que apliquen correctamente la independencia de la justicia y no por colores políticos, Renato. Ese es el problema que tenemos hasta este momento. Claro. ¿Tú crees que en 3 meses, si nos proponemos los hondureños, podemos ya tener aprobada esa nueva ley que cree el Consejo de la Judicatura? Claro que sí, se pueden adoptar algunos modelos. España tiene un gran Consejo de la Judicatura, en la misma Argentina, todos estos países de América Latina y España también. Podemos tener algún modelo y adaptarla en nuestro país, pero sí se necesita voluntad política, porque quitar el poder administrativo que tiene ahorita no es fácil y por eso hay algunos resquemores, pero lo que sí necesita es que el Poder Judicial se dedique a dictar sus fallos y el Consejo de la Judicatura a preparar jueces, a nombrar jueces y transparentar más el nombramiento de jueces y magistrados para la correcta administración de justicia. Ahora vemos jueces que de un solo, sin los requisitos de ley, son nombrados y eso no puede suceder, Renato. Sí, yo por eso ese maridaje en el anterior Consejo de la Judicatura nunca lo entendí, que magistrados y jueces eran miembros del Consejo de la Judicatura. Nunca entendí ese maridaje y ese maridaje se pervirtió o generó controversias a lo interno que dio al traste con el Consejo de la Judicatura. Así que, Teodoro, primero te agradezco que hayas tenido el valor de llamar. Gracias, Teodoro. Pero quiero aclarar, Renato, que nosotros estábamos transparentando el Poder Judicial, pero nos encontramos a veces, a lo interno hay siempre poderes políticos y realmente pues no se terminó de hacer la obra que estábamos haciendo, pero si hay voluntad del Congreso que pongan a sus mejores miembros para un nuevo Consejo de la Judicatura, que eso va a traer mucho beneficio a la justicia del país. Bueno, gracias, abogado Teodoro Bonilla. Estoy llamando a Jorge Rivera. Ya no tenemos tiempo, a menos que me consiga el productor 5 minutos para que ustedes se despidan también. Vamos a ver si me responde el abogado Jorge Rivera. Él fue presidente de la Corte y fue miembro del Consejo de la Judicatura también. La autonomía y la independencia debe de existir en ellos.
No sé por qué hay algunas vibras que me dicen que no me va a responder. Para poder. Ok, mensaje final, unos 30 segundos, por favor, Joaquín. Bueno, que yo creo que el camino constitucional es la aprobación de una ley de la judicatura, evitando los errores que fueron señalados por la Sala de lo Constitucional en la sentencia. Creo que debe de haber, la Corte Suprema de Justicia, a través de su presidencia, debe asumir la responsabilidad de presentar una iniciativa. Se debe garantizar que esta ley sea socializada de forma amplia y que tenga respaldo particularmente de las asociaciones de jueces, y además, con esto último, garantizar que sea compatible no solo con la Constitución, sino también con los estándares que fueron desarrollados en 2 sentencias condenatorias contra Honduras. Okay. López Long y otros contra Honduras, y Gutiérrez Navas y otros contra Honduras. Abogada Cardona. Sigo opinando que la reforma no es la solución al problema, que lo que se debe de hacer es aprobar la ley de la creación del Consejo de la Judicatura, porque, como le decía, no solo lo ha dicho la Asociación de Jueces y Magistrados de Honduras, ni la Asociación de Jueces por la Democracia, sino que ya es una necesidad para el fortalecimiento institucional y que ese Consejo de la Judicatura sea independiente de la misma Corte Suprema de Justicia. Eso es fundamental. Gracias, abogada. Y tenga autonomía. Gracias, abogada. Que solo sean veedores los magistrados de la Corte de la actual. Eso es oportuno. Abogada Fanny Bennett. Sigo insistiendo, Renato, que hay una gran oportunidad el día de hoy para la sociedad hondureña. Nosotros tenemos un primer formato de lo que puede ser una ley del Consejo de la Judicatura. Y ante la intervención del abogado Francis Cabrera, creo que se puede dar esa oportunidad de permitirnos, como parte del Poder Judicial, como base del Poder Judicial, trabajar en temas estructurales de fondo, de problemáticas de fondo, que garanticen el acceso a la justicia, especialmente de la ciudadanía hondureña, pero del sector más vulnerable del país. Realmente no retomar esa circunstancia sería grave y lamentable no tener esta oportunidad que hemos tenido nosotros en su foro. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes dentro y fuera de la geografía nacional. Buenos días.